La siguiente historia se ha transmitido de generación en generación, y hoy en día muchas personas todavía dudan de si realmente sucedió o si fue simplemente una invención de la población. El caso sigue siendo una de las desapariciones más famosas registradas por la policía. ¿Qué pensarías si envías a una niña a recoger frutas y ésta desaparece, pero regresa nuevamente después de 50 años? La historia de Emily, la niña desaparecida, se ha transmitido de generación en generación en los Estados Unidos. La gente quiere saber si solo es un mito y qué realmente sucedió con el tiempo, aunque también puede ser una realidad. En el año 1900, una familia vivía en Alabama, formada por 2 padres y su hija. Emily era una niña bastante simpática y agradable. Normalmente hacía cualquier favor de sus padres, no se quejaba, simplemente los hacía. Como de costumbre, los padres de Emily le pidieron a su hija de 5 años que recogiera algunas bayas en el bosque, para así preparar un postre, el cual normalmente ellos lo hacían. Emily siempre fue obediente. Es así como decidió tomar su canasta y felizmente se fue al bosque en busca de bayas y otras frutas que les habían encargado. Pasaron las horas y la niña aún no regresaba a casa. Estaba tardando demasiado en volver. Todo esto preocupó a sus padres. Ellos, sus amigos y vecinos alarmaron el inconveniente. Todos empezaron a buscar en el bosque durante semanas, pero los rastros de la niña eran nulos. Parecía que el bosque se había tragado a la niña por completo. No se encontró por ninguna parte. Se unieron más voluntarios a la búsqueda. Decidieron ir a un barranco cercano porque posiblemente la niña había caído. Pero tampoco fue clave la búsqueda. No se encontró ni la mínima pista, ni la canasta ni nada que haya dejado alguna evidencia. Sus padres empezaron a entrar en una especie de depresión. Su hija se había perdido y no aparecía. Ellos no querían sustituir a la niña. Pasaron los meses y la niña no aparecía. Ellos simplemente aceptaron que su hija se había perdido y simplemente la mantuvieron en su corazón con un profundo recuerdo. Todas las noches, los padres de la niña solían rezar para pedir el eterno descanso. Querían que simplemente se mantuviera fallecida de una manera decente y no algo brutal. O posiblemente que su alma no estuviera en pena en el lugar. No obstante, 50 años después de que la niña se perdiera, sucedería algo bastante tétrico, misterioso y aterrador. Posiblemente algo poco creíble para muchos, algo bastante inexplicable para algunos y realmente imposible para otros. Diariamente, la mamá de Emily se sentaba fuera de la casa para poder mirar el paisaje. Sus padres ya estaban bastante mayores. La mamá de Emily miró fijamente a la distancia y notó que venía alguien caminando hacia la casa. Una niña se acercaba constantemente a la casa, cada vez más y más, hasta que notó que la niña tenía un parecido que su hija había desaparecido hace 50 años. Cuando la niña se acercó más, la mujer se sorprendería al ver que esta niña era su hija, la que había desaparecido. La niña entró corriendo, le dio las bayas a la madre. La niña portaba la misma ropa y traía la misma canasta llena de bayas. Ella no se explicaba cómo había sucedido esto. La mujer decidió llamar a su esposo para poder confirmar. El hombre salió rápidamente y notó que era su hija. No se explicaban cómo había sucedido todo esto.
por qué razón su hija había aparecido como el momento en el que se fue, pero curiosamente ya habían pasado 50 años. La pareja decidió correr hacia la niña, la abrazaron y le preguntaron muchas cosas. ¿Cómo es posible? ¿Dónde estuviste? Le recordaron que había pasado más de 50 años y aún era la misma niña. Emily empezó a sentirse incómoda o asustada. Ella no entendía la reacción de sus padres, pero Emily empezó a notar que no eran sus padres, ya que estos tenían un aspecto más viejo. No eran los jóvenes padres de 28 años, ahora eran unos de más de 70 años. Ella portaba la misma ropa y peinado del día que había desaparecido. Los padres comenzaron a hacerle preguntas muy íntimas que solo Emily podía responder, ya que por una parte dudaron que fuera realmente su hija, pero la niña respondió todo de manera perfecta. Después de todo, Emily notó que realmente eran sus padres, pero no se explicaba cómo se había pasado tanto tiempo. Entonces, ¿qué le pasó a la niña? Ella empezó a relatar lo siguiente. Emily dijo que cuando fue por las frutas, únicamente habían pasado un par de horas. Recogió las bayas y todo lo necesario. Ella simplemente pasó por algunas horas en el bosque en búsqueda de las frutas. Pero para sus padres pasaron más de 50 años. Los padres decidieron llamar a los vecinos para que vieran lo que pasaba. Ellos acudieron y quedaron completamente sorprendidos. Era la misma niña. Los padres decidieron llevar el caso a la policía, pero estos simplemente dijeron que podía ser una broma y que todo esto era muy imposible. La policía simplemente decidió no aceptar el suceso. Algunos empezaron a creer que la niña cayó en una especie de agujero de gusano y viajó a través del tiempo. ¿Qué opinas acerca de esto? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, deja tu like y compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirte para no perderte ningún video.